Sartre decía que todos somos libres, libres para pintarnos los pelos de la cholla, para hacer bromas guarras con amigos, para espiar personas en un hotel o para molestar hormigas. Pero al ser conscientes de esta libertad, venía una náusea, un sentimiento de incertidumbre, angustia y desesperación, porque ser libres significa ser responsables de nuestras acciones, de que nos pique la cholla por pintarla, de que la gente se nos aparte por hacer bromas guarras o de que se nos suban las hormigas por andar jodiéndolas. Ante esta náusea que produce la libertad, las personas prefieren el autoengaño. A este autoengaño Sartre lo llamaba mala fe. Tomoko vive atrapada en un círculo vicioso de autoengaño, o sea, de mala fe. No acepta que, a pesar de las dificultades que enfrenta, tiene la libertad para actuar, aunque esta acción implique enfrentarse a sus miedos y trabajar para mejorar su vida social. Cuando un individuo cae en mala fe, busca negar la responsabilidad de su vida y se escuda en el destino. En el no importa cómo lo vea, es culpa de ustedes que no sea popular. Para enfrentar la angustia existencial que produce aceptar que las decisiones, las acciones y las consecuencias dependen exclusivamente de uno, el individuo se entrega a la mala fe. Tomoko se ve atrapada en esta lógica. En varias ocasiones, Tomoko tiene fantasías sobre sí misma, en las que se imagina como una chica popular, deseada y admirada por todos. En su mente, ella debería ser así debido a lo que ve en los medios y en su entorno. En lugar de aceptar que su vida social está influenciada por sus propios comportamientos y que tiene la libertad de hacer cambios, prefiere culpar a las circunstancias externas por su fracaso. La verdadera naturaleza de la libertad, según Sartre, es que tenemos que actuar conscientemente para modificar nuestras condiciones, pero Tomoko se resiste a hacer esto. La angustia de Tomoko es así profundamente sartreana. Su ansiedad social no solo es timidez, es la incapacidad de soportar la conciencia de la libertad. Cada vez que decide hacer algo, se enfrenta al abismo de lo posible, a todas las cosas que puedan pasar y todas las cosas que puedan llegar a ser. Por eso fantasea compulsivamente. Las fantasías son formas de trascendencia sin riesgo, proyecciones de la libertad sin acción, un yo ideal que no exige compromiso. Para Sartre, esta es una de las formas más refinadas de mala fe, imaginarse sin actuar para evitar la responsabilidad de elegir. Resumiendo, al inicio de Watamote, Tomoko muestra una clara negación de su propia libertad para tomar decisiones que puedan cambiar su situación. Aunque vive una vida bastante aislada, no toma las acciones necesarias para salir de su zona de confort. Tiene miedo a experimentar rechazo o fracaso social, por lo que prefiere quedarse en su refugio de inseguridad, donde puede seguir alimentando sus fantasías sobre lo que debería ser su vida. Tomoko constantemente imagina versiones exageradas de sí misma, seductora, carismática, rebelde o madura, pero no actúa en la realidad para acercarse a esos ideales. Esta negación de la libertad es clave en el concepto de la mala fe, ya que Sartre dice que las personas que caen en mala fe prefieren no enfrentarse a la responsabilidad que conlleva tomar decisiones libres. Tomoko, en lugar de enfrentarse a sus miedos y asumir la responsabilidad de cambiar, prefiere aferrarse a su creencia de que las cosas son como son y que su situación está determinada por factores ajenos a su voluntad, o sea, el resto de personas. La angustia existencial de Tomoko surge del choque de la realidad y sus fantasías. Camus llamaba esto absurdo. Aunque Watamote es una comedia social y Camus un filósofo del absurdismo, ambos comparten un terreno en común. El ser humano que se enfrenta a un mundo que no responde como el individuo espera.
El mundo escolar no es hostil en un sentido trágico, pero es completamente indiferente a los deseos y fantasías de Tomoko, lo que refleja con fuerza la experiencia camusiana del absurdo, un universo que no tiene obligación alguna de acomodarse a las necesidades humanas. Esta indiferencia genera en Tomoko una profunda sensación de alienación. Camus describe en El extranjero cómo el ser humano puede sentirse como un forastero en su propia vida, desconectado de las normas sociales y quienes lo rodean. Tomoko vive algo similar. Es extraña para sus pares, falla al interpretar los códigos sociales que otros manejan con naturalidad y en ocasiones se siente extraña incluso para ella misma, pues las identidades que imagina no se corresponden con lo que ella logra encarnar. Sin embargo, a diferencia de Meursault, que acepta la indiferencia del mundo con una frialdad casi contemplativa, Tomoko se resiste a ella de manera torpe, ansiosa y profundamente humana. En esta dinámica, la comedia de Watamote funciona del mismo modo que el humor que Camus considera necesario para soportar el absurdo. La risa no elimina la tensión entre el deseo y la realidad, pero permite soportarla. Cada episodio muestra ese desajuste tragicómico en el que Tomoko intenta encajar, fracasa y luego vuelve a intentarlo. El humor es una forma de lucidez, una manera de reconocer la incoherencia del mundo sin caer en la desesperación. Camus sostenía que la respuesta adecuada al absurdo no es la rendición, sino la rebelión. La revuelta consiste en seguir actuando a pesar de la falta de sentido, en afirmación de la propia libertad, incluso cuando el mundo no ofrece garantías. En este sentido, Tomoko se parece a Sísifo, una figura destinada a empujar una piedra que siempre cae, pero encuentra cierta dignidad en el acto mismo de seguir haciéndolo. Sus constantes intentos de ser más sociable, de mejorar su apariencia o de relacionarse mejor con los demás son expresiones de esta rebeldía existencial. Aunque sus esfuerzos no suelen dar los resultados esperados, continúa avanzando de forma obstinada sin abandonar del todo el deseo de cambiar. Finalmente, Camus sugiere que, aunque el mundo carezca de un sentido predeterminado, es posible construir pequeñas formas de significado a través de las acciones cotidianas. Tomoko lo hace en momentos mínimos pero importantes, cuando logra conectar con alguien, cuando muestra un pequeño avance en su habilidad social o cuando tolera la incomodidad con un poco más de entereza. Estos gestos, aunque modestos, representan la afirmación camusiana de la libertad humana frente a la indiferencia del mundo. Así, Watamote puede interpretarse como una narración humorística del mundo moderno donde una adolescente torpe y solitaria lucha día a día por hacer que su existencia tenga un lugar, revelando en su persistencia una forma silenciosa del heroísmo existencial. En resumen, Tomoko es un claro ejemplo de una persona atrapada en la mala fe a través de su autoengaño, negación de su libertad y su tendencia a evitar las responsabilidades. Tomoko se encierra en un ciclo de miedos y fantasías que la impiden salir de su aislamiento y crecer como persona. Si Tomoko pudiera reconocer su libertad y la posibilidad de cambiar enfrentando la angustia existencial y tomando decisiones responsables, podría comenzar a superar el sufrimiento que genera la mala fe. Y todo esto lo logra en el manga, pero se planta la semilla desde los primeros capítulos del anime. Y desde Camus, Tomoko aparece como una figura del absurdo, una persona cuyo deseo intenso de conexión, sentido y reconocimiento choca constantemente con un mundo indiferente que no responde a sus expectativas. Su vida escolar se vuelve así un escenario donde la alienación cotidiana, el humor trágico y la persistente falta de coherencia entre lo que imagina y lo que ocurre retratan la misma tensión que Camus identificó entre el anhelo de sentido y la indiferencia del mundo. Sin embargo, Tomoko no se rinde, sigue intentando, fracasa y lo intenta otra vez. En ese gesto insistente encontramos la rebeldía camusiana,
la afirmación de seguir viviendo y actuando a pesar del absurdo. Rebeldía que Tomoko demuestra desde el inicio de la serie, pero su actuar no es consciente desde el inicio. Recién a partir del capítulo 2 podría verse poco de esta conciencia, la cual termina alcanzar al final del anime y cuando termina su primer año de prepa en el manga. Al integrarse a ambas perspectivas, la de Sartre y la de Camus, Tomoko surge como un personaje profundamente humano, atrapado entre el autoengaño y la libertad, entre la angustia y la risa, entre la indiferencia del mundo y el deseo de permanecer en él. Watamote no ofrece soluciones grandiosas, pero muestra que la autenticidad no es una iluminación repentina, sino un proceso hecho de pequeños actos, retrocesos, tropiezos y avances reales. La protagonista, con todas sus fallas, encarna el esfuerzo de existir, de asumir la libertad, enfrentar el absurdo y seguir construyendo sentido incluso cuando nada garantiza el éxito. El resultado es un